Hola, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio con Patricia Merino sobre las madres, un tema que nunca pierde vigencia, actualidad y donde se juega, creo yo, el feminismo entero. Quiero hacer como presentadora quiero hacer algunas precisiones respecto al marco conceptual y legal en el cual se va a desarrollar este conversatorio. Cuando hablamos de las madres, hablamos de mujeres, es decir, de personas de sexo femenino que maternan, es decir, que ejercen la función social de la maternidad en el amplio sentido de la función social de la maternidad y en el amplio sentido de sus constelaciones familiares y de sus actividades de maternaje. En esto nos ceñimos a la CEDAW, que es el marco regulador de los derechos de las mujeres basados en el sexo. La CEDAW protege específicamente la maternidad, reconoce la importancia social de la maternidad, de los derechos y de las prestaciones maternas basados en el sexo femenino, es decir, en la capacidad de las mujeres de gestar, dar a luz, maternar y cuidar en el amplio sentido de la palabra. La CEDAW, en sus artículos 5b, reconoce la función social de la maternidad. En el artículo 11, las licencias por maternidad pagas que no signifiquen una pérdida en los beneficios y oportunidades laborales de desarrollo personal de las mujeres, y en el artículo 12 garantiza a la mujer los servicios de embarazo, parto y posparto. Todo esto es entonces el marco legal, jurídico y conceptual en el que nos vamos a manejar. No hablamos aquí de persona gestante, no hablamos de persona menstruante, no hablamos de persona amamantante, no hablamos de progenitor gestante o progenitor no gestante, no hablamos de personal gestante o personal no gestante, no hablamos de madres que eyaculan o de padres que dan a luz, no hablamos de madres escrotoportantes, no hablamos de géneros autopercibidos, no hablamos tampoco de personas que cuidan, personas neutras que cuidan, no hablamos de cuidadores en el sentido neutro, es decir que el encuadre de los géneros, que justamente el encuadre de esta cátedra, no es el encuadre conceptual en el cual se va a desarrollar este conversatorio. Lamentablemente no tenemos otra cátedra libre, la facultad no tiene otra cátedra libre que sea el marco propicio, conceptual y legal de lo que vamos a desarrollar aquí. Hemos pedido a la facultad una cátedra libre de diferencia sexual, que justamente sería el marco conceptual y legal de lo que queremos desarrollar. En este momento no lo tenemos, por eso hemos recurrido a la cátedra de los géneros, que agradecemos al Instituto de Género y a la cátedra Este Espacio, aunque debemos precisar que no es el marco teórico nuestro. El marco de la ideología queer, de los géneros autoperceptivos, no es el encuadre que tenemos. Sabemos que una exigencia discursiva, lingüística de esta ideología queer es borrar toda marca de diferencia sexual, borrar toda marca de sexo, toda marca discursiva de sexo, y en el caso del derecho, como el derecho se basa en categorías objetivas, no discrecionales, no autoperceptivas, a título subjetivo, entonces en el caso del derecho la ideología queer termina aplicando como sujeto objetivo material estas denominaciones de persona gestante, persona menstruante, cuidadores neutros y demás. Esto para darle objetividad al derecho, la objetividad que pierde, hablando de mujeres y varones, madres y padres, que ha quedado vaciado de contenido. Sabemos que la categoría mujer madre queda vaciada de contenido en la ideología queer. Tenemos madres eyaculantes y padres que dan a luz. Lo mismo pasa con las categorías mujer y varón. Entonces, como pasa a ser una categoría discrecional, cuyo contenido depende de la autopercepción de algo, que no sabemos qué es, el derecho entonces apela a categorías objetivas verificables de personas gestantes y menstruantes, que pueden ser madres, padres, etc. El problema que desde nuestro marco teórico, filosófico, antropológico, feminista,
tienen estas denominaciones de persona gestante, menstruante, escroto portante y demás, es primero que disocia la unidad biopsicosocial de la persona humana y de la diferencia sexual. La disocia, ¿no? Le queda una persona neutra con funciones biológicas. Esto es, además, un funcionalismo, ¿no? La persona, en vez de ser denominada en su totalidad biopsicosocial, pasa a ser denominada a partir de un funcionalismo biologicista, que fragmenta a la persona, la fragmenta en, ya no tenemos tampoco sexo, sino características o expresiones de género, fragmenta identificaciones diseminadas, moleculares, transhumaniza a la persona humana, porque esas expresiones de género pueden ser compradas, implantadas, amputadas, extirpadas, es decir, son todas características extrínsecas a lo que es la persona en tanto que sujeto discursivo. Esto además impide que las mujeres y las madres nos nombremos en tanto que tales. Yo no me puedo nombrar en mi experiencia materna de gestar y parir, porque esa experiencia de gestar y parir la puede tener un varón igualmente o un no binario, o de repente la experiencia materna la tiene una persona escrotoportante. Entonces esto hace que las mujeres no nos podamos nombrar a nosotras mismas en nuestras experiencias específicas, en nuestra función social. Lo que no se nombra no existe, y hoy es el desafío que tenemos, impedir que dejemos de ser nombradas. Estamos dejando de ser nombradas, estamos siendo designadas a partir de estas terminologías vacuas, de cuidadoras, de personas que dan a luz, y ya no se habla más de las madres. Las madres ha pasado a ser un término tabú, un término que no se usa. Dentro de poco nuestros hijos nos van a llamar persona gestante, aunque también pueden llamar persona gestante al padre, ¿no? Entonces hay que ver qué beneficio tiene esto respecto de la relación materno-filial. Lo cierto es que esta terminología confusa, estos slangs, están siendo usados en la legislación argentina, te lo comentamos, Patricia, por ejemplo, una conferencia que va a tener cabida el mes que viene de la CEPAL, sobre la sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sustentable con igualdad de género. Hemos tenido acceso a algunos foros y documentos del foro de esta conferencia sobre cuidado. No menciona la palabra madres. No existen las madres en su función social de cuidado, de maternaje. No existen tampoco en el proyecto que tiene el Estado argentino para un sistema integral de políticas de cuidado. Acá aparecen el personal gestante y el personal no gestante. El único momento en el que se nombra la maternidad es para criticar el maternalismo, es decir, el único sentido que tienen las madres y el maternaje es el maternalismo patriarcal. Entonces, esto hace que las madres desaparezcamos, la maternidad desaparezca como función social por la ideología queer y por el interés que tiene el mercado de apropiarse de esa función social para comercializarla, omitiendo que existen las madres y que las mujeres somos madres. Y no solo eso, sino que las mujeres deseamos ser madres y nos empoderamos en la maternidad. De eso vamos a hablar acá con Patricia Merino. Vamos a hablar de las madres como personas de sexo femenino que maternan en toda la diversidad que supone el maternal, madres biológicas, madres adoptivas, madres del corazón, en toda la diversidad de constelaciones familiares que supone, madres monomarentales, como somos Patricia y yo, madres que tienen otras constelaciones familiares, las diversas somos las madres, las diversas somos las mujeres. De eso vamos a hablar acá en el encuadre conceptual y legal de la CEDAW y de la diferencia sexual. Entonces, Patricia nos va a explicar, vamos a tener el lujo de que Patricia nos comente en esta oportunidad cuán incómodas, cuán inconvenientes somos las madres para un sistema que sabemos se ha apropiado históricamente de la maternidad y que intenta ahora apropiarse nuevamente de la función social de las madres para expandir el mercado y pagarle al mercado lo que no nos paga a las madres. Las madres tenemos que seguir siendo una pieza de participación gratuita y generosa. Patricia Merino es, la voy a presentar, es madre,
Es escritora, investigadora y activista especializada en la dimensión política de la maternidad. Es madre y autora del libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad, las madres como sujeto político en sociedades postlaborales, un libro pionero que abrió en España el debate de la maternidad desde una perspectiva política y feminista. En el 2018 fundó un colectivo de madres para luchar contra la aprobación de los permisos iguales e intransferibles, y entre el 2020 y el 2021 estuvo activa en WDI España y en Confluencia Movimiento Feminista. Hizo estudios de Bellas Artes, traducción y antropología en un máster del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, y actualmente trabaja en un proyecto de investigación doctoral centrado en los aspectos discursivos y simbólicos de la apropiación patriarcal de las maternidades en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. La pueden encontrar en las redes sociales, en su blog, Pat Merino, vamos a estar pasando los links, en el canal de YouTube, Pat Merino Murga, y además es frecuente autora de Tribuna Feminista, del diario Es, de Picara, del Común, de Público, etc. En todos estos medios la pueden encontrar, y vamos a dejar sus redes para que la sigan y puedan obtener de ahí el material que les interese. Le damos entonces la palabra a Patricia. Muchas gracias por tu tiempo y por brindarnos este espacio. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes ya también allí en Argentina, ¿no? Bueno, quería agradecer a María y al Instituto de Investigaciones de Estudios de Género su invitación para poder estar aquí hoy compartiendo este espacio con vosotras y con todas las mujeres que están escuchándonos a uno y a otro lado del Atlántico. Bueno, saludos a todas. Cuando estaba pensando en la preparación de este conversatorio y pensando en la situación actual de las mujeres, justo ahora que acaba de ser en octubre el aniversario de la aprobación del voto femenino en España, en 1931, yo me estaba preguntando qué sería lo que pensaría Clara Campoamor, que fue la que consiguió la aprobación del sufragio femenino en España, y qué pensarían en general todas esas sufragistas de finales del XIX y principios del siglo XX sobre la actual situación. Bueno, esas mujeres lucharon por el derecho al voto, por los derechos civiles básicos, por el derecho al divorcio y a la potestad sobre sus hijos, por la igualdad jurídica de las hijas habidas dentro y fuera del matrimonio. ¿Y qué es lo que estas mujeres pensarían si hoy levantaran la cabeza y vieran el panorama actual para las mujeres? Bueno, por un lado es obvio que se sentirían muy satisfechas. La transformación feminista de las sociedades ha sido un éxito rotundo en el norte global, y también en el sur global es algo imparable, ¿no? El acceso de las mujeres a la educación ya ha cambiado el mundo, y la masiva incorporación de las mujeres en el mercado laboral puede que incluso hasta sorprendiera a las mismas sufragistas, ¿no? Pero por otro lado, creo que esas mismas sufragistas se quedarían muy sorprendidas de ver cómo en estas sociedades en donde ya tenemos una igualdad formal y donde además la ideología igualitaria es hegemónica, pues resulta que sigue habiendo macroburdeles que funcionan a toda pastilla, se acepta y se normaliza que las mujeres vendan su capacidad de gestar a parejas que no tienen la capacidad para ello, y además la condición de mujer se convierte en algo contingente, en un asunto administrativo, de manera que hombres biológicos pueden obtener la condición legal de mujer y miles de mujeres jóvenes huyen de su condición de mujeres convirtiéndose en hombres. Si estas mujeres sufragistas que lucharon por aquellos derechos civiles básicos levantaran la cabeza, yo creo que se preguntarían, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que no ha funcionado de todos esos logros evidentes que sí que se han conseguido, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta a estas preguntas, qué es lo que ha fallado dentro de este proyecto
gran proyecto feminista, que de hecho ha sido un éxito rotundo, en cierto modo, tiene mucho que ver con la cuestión de la maternidad, con la ausencia de la maternidad dentro del corpus teórico del feminismo hegemónico y con su conceptualización hegemónica de raíz beauvoiriana. Es verdad que las pensadoras de la diferencia sexual vienen ya muchas décadas pensando en las limitaciones de esa igualdad formal. Pero quizá precisamente porque algunas de esas reflexiones de las pensadoras de la igualdad justo dan en la línea de flotación de las bases del patriarcado, quizás por eso el motivo por el que la visión de estas pensadoras no ha tenido la divulgación que merece. Ni desde luego no ha sido tenida en cuenta por precisamente el feminismo hegemónico, que es el feminismo que ha asumido los partidos políticos y las instituciones internacionales. Porque, como ya sabemos, hoy en día todos los partidos y todas las instituciones internacionales, nacionales, todas las instituciones prácticamente se declaran feministas, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de pensar en la deriva de lo que ha sido el debate en las últimas décadas de ese desencuentro entre el feminismo y la cuestión de la maternidad. Y para pensar en este debate, en este desencuentro, quisiera compartir con vosotras algunas reflexiones de mi propia experiencia dentro de este debate, ¿no? Bueno, cuando yo comencé mi actividad política e investigadora dentro del feminismo, yo ya era madre. Y siempre tuve claro que la maternidad era una cuestión clave dentro de la reflexión teórica feminista y que la constitución de un sujeto político madre no solo debía formar parte del proyecto feminista, sino que debía de constituir el eje mismo de ese proyecto. Aquí, para que no haya confusiones, voy a aclarar que de entrada yo me sitúo en una posición de feminista radical, por supuesto defensora del aborto, crítica con el matrimonio, con la familia patriarcal y con la heteronormatividad, ¿de acuerdo? Bueno, en el año 2011 yo cursaba el máster del Instituto de Investigaciones en la Universidad Complutense de Madrid y siempre estuve esperando en vano que en alguna sesión se abordara la cuestión de la maternidad a fondo desde un enfoque materialista y reivindicativo, ¿no? de políticas públicas para la maternidad. Esta sesión nunca llegó. Aprendí, leyendo a las feministas de la diferencia, el rol clave de la maternidad en la construcción del orden simbólico patriarcal. Pero en lo relativo a demandas concretas, demandas políticas concretas de apoyo a la maternidad, una necesidad de la que yo era muy consciente, puesto que yo en esa época era una mamá precaria, pues la única política que se mencionó en el marco de este máster fueron los permisos iguales e intransferibles, de los que luego ya voy a hablar. Bueno, ese mismo año fueron las movilizaciones del 15M en España. Yo iba siempre con mis demandas de mejoras en políticas para infancia y para crianza y recorrí asambleas, comisiones, por supuesto las de feminismos, con esos informes que ya eran parte de mi investigación en políticas públicas para crianza. Y bueno, en las asambleas del 15M se hablaba de animalismo, de antimilitarismo, de derechos LGTBI+, de los derechos de copia libre, bueno, muchísimos asuntos, pero cuando yo planteaba estas cuestiones del apoyo a la maternidad y la protección social de la infancia, pues para las personas que estaban en las asambleas rechazaban este tema como no relevante, se hacía aquel gesto y no parecía que era un tema que a nadie interesara. Lo chocante es que yo estaba planteando estas cosas en un país en el que en ese momento y aún todavía tenía unas tasas de pobreza infantil y de feminización de la pobreza siempre entre las más altas de toda la Unión Europea.
Y quienes organizaron todo el 15M, pues como sabéis, eran en general personas con formación como sociólogos y como politólogos, por lo tanto, posiblemente conocían estos datos, ¿no? Bueno, pocos años después nació Podemos, yo entré en el círculo inicial de feminismos y una vez más traté de proponer estas políticas de apoyo a la crianza y a las madres, y me oponía a los permisos iguales e intransferibles. Pero la organización ya se había comprometido con esa visión, con un feminismo antimaternalista y con el apoyo a los permisos iguales e intransferibles, que llevaban muchos años siendo propuestos por la PINA, que es la organización, la asociación que llevaba ya pues, más de 10 años haciendo lobby a favor de estos permisos, ¿no? Y así los permisos iguales e intransferibles se convirtieron en la pieza clave o una de las piezas claves del proyecto feminista de Podemos, aunque en realidad fue una política aprobada por el PSOE, es decir, en realidad es una política que la apoyaban pues, todos los partidos de izquierdas y también muchos partidos, o sea, también la derecha. Bueno, en suma, el discurso que yo me encontré en la academia, en el activismo y en la política feminista en lo relativo a la maternidad era que las claves para analizar esa cuestión ya las había dado Simone de Beauvoir. Y es que la maternidad es un destino biológico alienante y que las mujeres debemos evitarla y soterradamente despreciarla. Bueno, yo vi que mis esfuerzos por introducir otro enfoque que no fuera antimaternalista eran inútiles, por lo tanto me puse a escribir. Y escribí mi libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad entre 2015 y 2016, en completa soledad política, y cuando en 2017 se publicó, pues hubo un rechazo político y hasta un cierto boicot, diría, pero sin embargo hubo también mucha curiosidad intelectual. Bueno, hoy han cambiado mucho las cosas. Yo creo que esto se debe sobre todo a dos cuestiones. Primero, a que las feministas estamos todas de acuerdo en que la maternidad subrogada es una expresión genuina del patriarcado. La mercantilización de la maternidad ha visibilizado de un modo brutal cuál es verdaderamente el objeto de la apropiación patriarcal. Luego, el otro motivo es que la actual crisis del feminismo producida por el entrismo de los lobbies transgeneristas y por el arrinconamiento de una agenda que verdaderamente se centre en los intereses de las mujeres, pues ha permitido a muchas mujeres, yo creo que un poco demasiado tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, que la biología sí importa, efectivamente la biología sí importa. Antes, las que defendíamos un feminismo maternalista, por usar pues, la palabra más asequible, digamos, éramos continuamente acusadas de biologicistas o esencialistas. Hoy en día ya no se oye tanto esa acusación cuando hablamos de la maternidad como una experiencia propia de las mujeres y sin darle esa connotación negativa, peyorativa, ¿no? De hecho, hoy en día se oye la palabra maternidad y madre muchísimo más que hace 7 años y feministas que antes no la usaban, pues ahora la usan con frecuencia, ¿no? Bueno, sin embargo, lo cierto es que a pesar de esa parcial rehabilitación de la maternidad en cuanto a ser nombrada, yo creo que aún hay una gran dificultad dentro del feminismo a la hora de pensar en la maternidad como algo propio de las mujeres y también a la hora de pensar en ese sujeto político madre como algo que tenga una verdadera relevancia dentro del proyecto feminista. Bueno, para pensar en las madres como sujeto político, yo creo que es necesario pensar en varias cosas. Una es en qué consiste la ciudadanía moderna. ¿Qué es lo que se considera contribución social? Y cómo tanto la una como la otra se articulan hoy a través del empleo. Lo cierto es que hoy y bueno, siempre en los sistemas capitalistas, es solo a través de un empleo decente como se accede a una ciudadanía de primera.
tanto en términos económicos como en términos de estatus y de derechos sociales. En realidad, solo un empleo formal a tiempo completo se considera una contribución digna, suficiente y merecedora de un reconocimiento pleno, que es lo que nos da esa ciudadanía de primera, ¿no? Bueno, fijaros que cuando dentro del feminismo hablamos de maternidad, cuando en general se habla de maternidad, de lo que en realidad siempre se está hablando es de conciliación, del conflicto maternidad-empleo, de las dificultades de participación laboral para las madres, de la necesidad de servicios de guardería, etc. Este es un enfoque que concibe la maternidad como un problema laboral, algo que impide a las mujeres su plena integración en el empleo. Esta manera de abordar la maternidad, en realidad lo que nos da a entender es que ser mujer es un problema, puesto que las mujeres como sexo nos caracterizamos precisamente por eso, por nuestra capacidad de ser madres, ¿no? Con este enfoque, la maternidad no solo no se reconoce como una aportación social crucial, porque de hecho la sociedad la creamos las mujeres, somos las madres las que producimos esas criaturas sin las cuales no habría sociedad, sino que además se presenta como un problema de adaptación, ¿no? La maternidad sería un engorro para la emancipación de las mujeres. Bueno, esta visión en realidad lo que hace es recoger la clásica división sexual del trabajo jerarquizada, en la que la maternidad, que pertenece al ámbito de lo íntimo y lo privado, define lo femenino y es inferior, mientras que lo político, lo que sucede en el ágora, en el espacio público, en los consejos y en las casas de los hombres, es lo que define lo masculino y es superior, ¿vale? Bueno, entonces, como decía, llegadas a este punto, nos podemos volver a preguntar, pues lo que acabo de preguntar, y es si todas y todos hemos nacido de una madre, si la maternidad no solo produce la sociedad, sino que además es su único futuro posible, ¿cómo es que cuando nos ponemos a hablar de cómo organizar una sociedad, es decir, de política, la maternidad es un hecho completamente ninguneado, invisibilizado y que permanece en los márgenes? Bueno, lo cierto es que esta exclusión y marginalización no es casual, ni carece de intención. Como bien ha dicho María antes, en política lo que no se nombra no existe. Esto es algo de lo que somos ahora dolorosamente conscientes, estando como estamos en pleno proceso de borrado de las mujeres. Pero es que a las madres hace ya muchísimo tiempo que se nos viene borrando, porque en realidad la negación, la devaluación, el ocultamiento y la marginalización de la maternidad es la historia misma del patriarcado. En el registro etnográfico podemos ver cómo esa negación, marginación y apropiación de lo materno está en el mismísimo origen de lo político en la mayoría de las culturas humanas. Aquí podríamos extendernos infinitamente, pero bueno, voy a dar un ejemplo de lo que son las casas de los hombres, ¿no? Un posible modo de entender el patriarcado podría ser precisamente como dar una negativa, la negativa a dar un estatus político a la maternidad. Así sería una posible definición del patriarcado. De hecho, la perpetuación del patriarcado depende de manera crucial de que maternidad y política se mantengan así, ajenas, incompatibles, ¿no? Bueno, como decía, las casas de los hombres de las sociedades horticultoras, ¿no? Que son, estas sociedades horticultoras es, digamos, en cuanto a la organización socioeconómica, digamos, evolutivamente lo siguiente de las cazadoras recolectoras, es decir, es un estadio tecnológico pues, muy primitivo, ¿no? Estas casas de los hombres son un ejemplo perfecto de cómo la política, desde sus inicios, se crea no solo aparte del mundo reproductivo de las mujeres, sino en oposición a este, ¿vale? Bueno,
Estas casas de los hombres podríamos considerarlas como una de las primeras instituciones que se podrían calificar como políticas. Estas son sociedades, estas sociedades horticultoras, que no son aún igualitarias, perdón, que sí son igualitarias en lo social, son igualitarias, sociedades igualitarias, pero ya hay una jerarquía sexual, ¿vale? Entonces, son como eso, una institución política muy inicial, muy primigenia, diríamos, en una sociedad en la que aún es igualitaria. Bueno, estas casas de los hombres no tienen una función exactamente política, aunque en realidad sí, sino más bien ritual. En realidad son el lugar de ocio exclusivo de los hombres, y es en esas casas donde ellos charlan, descansan, se acicalan sobre todo, guardan las armas y los objetos sagrados que las mujeres tienen absolutamente prohibido ver. El registro etnográfico nos ofrece ejemplos de estas casas de los hombres en culturas diseminadas por todo el planeta. Las más conocidas son las de Melanesia, pero podríamos mencionar, por ejemplo, también en América, las de culturas amazónicas como los Bororo, que estudió Levi Strauss, por ejemplo, ¿no? Bueno, la espacialidad de estas casas de los hombres ya nos muestra algo de esta oposición entre el mundo de lo reproductivo y el mundo de los hombres, ¿no? Las casas típicamente están en el centro del poblado y son mucho más grandes, con una construcción mucho mejor, mientras que el lugar de la reproducción, las chozas de las familias están digamos, alrededor, rodeando, digamos, a las casas de los hombres, ¿no? Las mujeres tienen absolutamente prohibida la entrada en estas casas. De hecho, en algunas culturas, si entran, pueden ser violadas o incluso asesinadas. Mientras que los hombres sí que pueden circular libremente por las casas familiares donde viven pues las mujeres con los hijos, también los hombres, pero los hombres, si quieren, pueden también dormir normalmente en las casas de los hombres, ¿no? En la casa, la gran casa de los hombres. Por otro lado, las mujeres en este tipo de sociedades, típicamente las mujeres van a parir afuera del poblado, en los márgenes, a veces dentro de la jungla y otras veces en unos espacios marginales, afuera del poblado, donde hay las chozas menstruales, que son unas chozas provisionales, bastante miserables, donde las mujeres van cuando tienen la menstruación. Bueno, vemos que aquí hay esta radical separación, ¿no? entre lo reproductivo y lo político. Pero esta incompatibilidad radical y jerarquizada no solo la encontramos en lo espacial, sino que también lo encontramos en el discurso simbólico. Godelier, por ejemplo, hablando de los Baruya de Nueva Guinea, nos cuenta cómo los hombres Godelier sienten verdadero terror, asco y desprecio hacia todas las sustancias de los cuerpos de las mujeres y todos sus procesos sexuales, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, ellos creen que las mujeres, allá por donde pasan, contaminan el suelo. Entonces ellos evitan pasar por donde han pasado las mujeres, porque las emanaciones vaginales de las mujeres pues contaminan esos lugares por donde ellas han pasado, ¿no? Entonces estos son verdaderos terrores. En Melanesia hay ejemplos verdaderamente chocantes de auténtico terror, pero estos miedos y tabús también nos dan una idea, nos hablan de que hay una cierta conciencia de ese enorme poder que tienen los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que es el poder, esa capacidad de procrear, ¿no? Que en estas culturas todavía está como muy presente esa mezcla de admiración y terror por parte de los hombres, ¿no? Entonces, la potencia procreadora materna, además de ser objeto de prohibiciones y de prescripciones, es también sistemáticamente usada como metáfora principal para crear los mitos, los discursos y las estructuras sociales del orden simbólico paterno. En lo social material, los patrilinajes se crean mediante la apropiación de las maternidades de las mujeres, que crean
esa reproducción de los linajes paternos. Y en lo simbólico, pues uno de los modos en que se produce esa apropiación de las maternidades de las mujeres es a través de las etnoteorías de la procreación patrigenéticas. Las etnoteorías patrigenéticas son mitos en los que se explica la reproducción humana. Y lo que se explica es cómo es la semilla de los varones lo que da la vida y el alma a las criaturas que nacen. Es solo la semilla paterna la que les da la vida y el alma. Las mujeres, en todos estos mitos patrigenéticos, serían solo algo así como un container, una vasija que provee de materia prima y nutre al bebé. Pero no, las mujeres no le dan a la criatura nada de lo que la hace humana, ¿vale? Bueno, lo cierto es que todas las culturas patriarcales están verdaderamente plagadas de dispositivos de este tipo que lo que hacen es ningunear la biología materna y enaltecer el poder del padre. Lucy Vigaray en el Espéculo ya nos cuenta cómo la filosofía de Platón, la de Aristóteles y la de Plotino no son más que versiones continuistas de estos relatos patrigenéticos que os acabo de comentar. Y pensadoras como Muraro, Rig, Amorós, Pateman, Mary O'Brien o Mary Daly y muchas otras nos han desgranado lo que es toda esta monumental fabulación usurpadora con la que se ha construido el orden simbólico paterno. Bueno, hoy en día conocemos muy bien cuáles son lo que los antropólogos llaman hechos biológicos de la reproducción, cuando lo que quieren decir es la maternidad. Sin embargo, en lo político simbólico, en realidad el relato devaluador y apropiador patriarcal sigue plenamente vigente. Recientemente, en una entrevista, Miguel Bosé, que supongo que ya sabéis quién es, que encargó por maternidad subrogada 4 criaturas, llamaba a la madre biológica de sus 4 hijos el hornito. Ya veis la relación que hay entre esta apelación, este llamar el hornito y todos estos mitos de las vasijas, ¿no? Es obvio que existe un nexo muy fuerte entre el actual poder legal que hoy en nuestras sociedades tiene un espermatozoide en un juzgado o en un registro civil y la prioridad simbólica que a lo largo de toda la historia se ha concedido a esa mágica creación masculina dentro de la matriz de las mujeres como obra única del padre. Bueno, es con estas mimbres cómo se ha construido el patriarcado. Pero el hecho es que el orden simbólico patriarcal es hoy universal y que la maternidad como aportación social pues no tiene reconocimiento institucional ni político en ninguna sociedad. Esto significa que hay una sólida relación entre maternidad y desposesión del acceso a derechos y recursos. Hoy las madres siguen estando en los márgenes de la sociedad, pero hoy esos márgenes no son los márgenes del poblado, como entre los Barulla, sino que son los márgenes del mercado laboral. El mercado laboral es donde hoy se pone de manifiesto ese defectuoso encaje social de la maternidad en nuestra sociedad, esa posición incómoda de la maternidad en el sistema. Porque el mercado laboral no es ese lugar de emancipación e integración que nos han dicho, al menos no lo es para todas, sino que es el lugar donde precisamente se articula la desigualdad, y la desigualdad de clase y la desigualdad de sexo, ¿vale? El mercado laboral es actualmente el dispositivo mediante el que el trabajo humano se divide en productivo y remunerado y reproductivo y no remunerado. Es verdad que la división sexual del trabajo no es exclusiva del capitalismo,
Pero lo que sí es verdad es que en las sociedades modernas laboralistas clásicas se ha dado una división sexual del trabajo muy clara y definida, en la que el padre era el varón sustentador con empleo y tenía un estatus superior, y la madre era el ama de casa sin empleo y tenía un estatus inferior. Bueno, y puesto que en nuestras sociedades capitalistas el empleo es el principal eje vertebrador de la vida social, tanto en lo material como en lo simbólico, los derechos, los recursos y todo aquello que da acceso a una ciudadanía de primera se canaliza por el mercado laboral, pues esto significa que con este esquema clásico prácticamente todas las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía de primera. Este ha sido el modo clásico capitalista, digamos, de articular la jerarquía sexual. Hoy este esquema es muchísimo más sofisticado. Esto era inevitable, puesto que desde que el acceso a la contracepción se ha generalizado y la irrupción del pensamiento feminista pues es imparable, este esquema del varón sustentador, el ama de casa, pues era insostenible, ¿no? Entonces, hoy en día el empleo divide y jerarquiza los trabajos de otra manera. Y no es tanto excluyendo a las mujeres como tales, sino excluyendo un determinado tipo de ciclo vital. El ciclo vital excluido, obviamente, es aquel que incluye maternidad y cuidados. Es decir, son las personas que invierten demasiado tiempo en cuidar y en maternar las que no encajan en el sistema. Esto hace, además, que la precarización de la maternidad esté asegurada en el sistema. Y esta precarización de la maternidad es la base estructural del nuevo esquema de la jerarquía sexual. El mercado laboral siempre ha sido y sigue siendo una estructura patriarcal y androcéntrica. Pero es verdad que hoy, si una mujer tiene la posibilidad de delegar los cuidados y de emular al máximo el ciclo vital masculino sin maternidad, pues puede acceder casi al mismo estatus que los hombres. Pero el mercado laboral, además de ser una estructura androcéntrica, es también una creación histórica. Es la forma de organizar el trabajo humano en el capitalismo. Y como cualquier otra creación histórica, pues no es ni eterna ni necesaria. Aunque nosotros sabemos que el empleo es una construcción social, el hecho de que el empleo sea de manera ineludible, prevalente, lo que condiciona y articula nuestras vidas, pues nos impide verlo como algo contingente. Y esta idea esencialista del empleo como algo natural y no construido es algo tan hegemónico y tan generalizado que explica el que ni siquiera seamos capaces de imaginar otros esquemas en que el empleo no fuera el eje de la articulación de nuestras vidas, ¿no? Bueno, yo he creado un término para denominar esta ceguera hacia el carácter construido del empleo y al mismo tiempo poder explicar esa posición incómoda de la maternidad en las sociedades postindustriales. Este término es el igualitarismo laboralista. El igualitarismo laboralista es un criterio político. Es un criterio político absolutamente hegemónico y que además se presenta como feminismo. Voy a describir rápidamente cuáles son sus principales características. Bueno, en primer lugar, el igualitarismo laboralista es un criterio político absolutamente hegemónico en temas de conciliación en todo el planeta. Es el criterio habitual presente en todos los programas de todos los partidos, de izquierdas y de derechas, en las recomendaciones y directivas de la ONU y sus agencias, en la Unión Europea, en todos los organismos internacionales, ONGs, colectivos y todos los colectivos feministas en los que, hegemónicos que han logrado influencia en la política. Podemos leer infinidad de textos sobre conciliación y desigualdad de género basados en este criterio. Para políticas destinadas tanto para el norte global como para el sur global. En realidad todos siguen una misma línea argumental que es simple, unívoca y repetitiva. El argumento es más o menos este.
que todos los problemas sociales, la desigualdad, la pobreza, la brecha salarial y de empleo, los problemas de salud, de exclusión, la precariedad, o sea, todo se va a resolver sencillamente con la plena participación de las mujeres en el mercado laboral. Así, el problema social de las mujeres sería la maternidad. Y la solución sería, obviamente, lograr que esas maternidades no interfieran en las vidas laborales de las mujeres. La segunda característica del igualitarismo laboralista es que es un criterio político netamente neoliberal, ya que solo contempla al mercado laboral como posible librador de derechos. Todos los derechos y prestaciones existentes estarán siempre vinculadas a la participación en el mercado laboral. Es decir, el igualitarismo laboralista no contempla como legítimas las prestaciones desmercantilizadas, como serían, por ejemplo, las prestaciones por cuidar que no vayan vinculadas al empleo. Y, por último, otra característica fundamental del igualitarismo laboralista es que es completamente ciego a la diferencia sexual. Voy a poner algunos ejemplos del igualitarismo laboralista porque, bueno, es fácil, ya que España es una mina de ejemplos de este criterio, porque el feminismo hegemónico hace ya décadas en España que introdujo este criterio y, por ejemplo, la no remuneración de los cuidados ha sido en la política española un axioma de las políticas de igualdad, ¿no? Bueno, en todo caso, el mejor ejemplo actual de la ceguera hacia la diferencia sexual del igualitarismo laboralista son los permisos iguales intransferibles. Y voy a explicar un poquito lo que son. Los permisos iguales e intransferibles, aprobados en marzo de 2019 por el gobierno socialista saliente y con la aprobación de toda la Cámara, han sido la política estrella para la conciliación y la igualdad en España en las últimas décadas. La ley introdujo 4 meses de permiso intransferible y pagado al 100% para todos los padres varones españoles, haciendo de ellos los padres con los permisos más extensos y exclusivos de toda Europa y de todo el mundo, porque no hay más. Con la nueva ley, sin embargo, para las madres nada cambió. Las madres siguen con los mismos 4 meses, igual que los padres, que tenían hace 30 años, a pesar de que muchas asociaciones de mujeres demandaban hace tiempo una ampliación y que la ley ni siquiera permite cumplir las recomendaciones de lactancia de la Organización Mundial de la Salud. Las madres españolas son hoy, junto con las maltesas, las mujeres europeas que disponen de menos tiempo de licencia remunerada tras su maternidad. Nada que ver con las suecas, que tienen, si quieren, 13 meses, o las noruegas, eslovenas, alemanas, inglesas, danesas, que disponen, si quieren, de 12 meses. Bueno, como veis, los permisos iguales intransferibles pues son completamente ciegos a la diferencia sexual, ya que madre y padre obtienen exactamente el mismo tiempo de permiso, un permiso que es indiferente a la gestación, al parto y a la lactancia. A lo que esta ley aspira es a hacer desaparecer la maternidad de las vidas sociolaborales de las mujeres. Es una política centrada en las demandas del mercado y recoge la idea típica del igualitarismo laboralista de la maternidad como maldición y el empleo como bendición. Los permisos iguales intransferibles son algo así como una abolición simbólico-institucional de la maternidad. Y para abolir simbólicamente e institucionalmente esa maternidad, lo que se ha hecho es plegarse al 100% a esa lógica que ya hemos visto que es milenaria, ninguneadora de la maternidad. Bueno, he visto que hay para Argentina un proyecto de permisos también. Por lo que he visto, para las madres se piden 6 meses, ya estaría muy bien, mucho más que lo que tienen las españolas. Y a los padres también se les, bueno, por lo que he visto, que se les quiere adjudicar 90 días, con lo cual estaríamos creo que en 4 meses, y entonces se pondrían en la misma posición que los españoles, es decir, estarían a la cabeza del mundo mundial en remuneración por cuidar bebés. Bueno. Otro ejemplo de las lógicas del igualitarismo laboralista son las pensiones de viudedad en España.
Cuando las pensiones de viudedad se modernizaron en los años 80 en España, con criterios igualitaristas, no se hizo como en Suecia, donde estas pensiones se eliminaron, aplicando criterios individualizadores que son mucho más fundamentales si estamos haciendo verdadera política feminista, ¿no? Es cierto que en los 80 era imposible, era inviable eliminar las pensiones de viudedad, puesto que había millones de mujeres que habían trabajado gratuitamente toda su vida para sus maridos. Pero en vez de esperar a que la sociedad evolucione, lo que se hizo fue aplicar el criterio del igualitarismo laboralista y hacer extensivo a los hombres ese derecho a las pensiones. Entonces, lo que hoy tenemos es que en España hay muchos hombres que disfrutan de una pensión de viudedad, además de los ingresos de su empleo regular, sin haber nunca dedicado su vida a cuidar a nadie. Bueno, lo grave de este tipo de políticas igualitaristas no es solo que lo que hacen al final es destinar recursos del Estado a los hombres, algo que no es en absoluto feminista, y además en países donde el presupuesto de protección social no es enorme, como en España y supongo que tampoco en Argentina, pues es un poco una locura, ¿no? Pero es que además son políticas antirredistributivas. Y esto en sociedades como la española, donde la pobreza infantil y las familias monomarentales son problemas verdaderamente alarmantes, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, en cuanto a esta organización de la protección social, es si estas asignaciones a los papás y a los maridos asalariados son la mejor manera que tenemos de invertir el presupuesto del Estado en protección social para las madres y la crianza. Bueno, voy a poner un último ejemplo de las lógicas del igualitarismo laboralista, que es la cuestión de la corresponsabilidad. En España hoy la solución estrella para resolver el problema de la conciliación en lo relativo a la crianza es la corresponsabilidad paterna, poner al padre en el centro. Esto ha quedado muy claro con la implementación, la aprobación de los permisos iguales e intransferibles. Bueno, como hemos visto antes cuando hablábamos de las casas de los hombres, poner al padre en el centro, o cuando hablábamos de los patrilinajes, poner al padre en el centro es algo que todas las sociedades han hecho siempre. De hecho, el patriarcado consiste precisamente en eso, en que las maternidades sean inconcebibles sin poner al padre en el centro. Lo que en otras épocas se lograba pues, a través de los patrilinajes o a través del estigma de los bastardos, hoy se logra a través de estos dispositivos, como por ejemplo la corresponsabilidad como pensamiento hegemónico, ¿no? Como única vía de organizar la crianza. Pero el problema no es solo el ninguneamiento simbólico de la maternidad. El problema es que además, de esta manera, la conceptualización que yo diría sana de la corresponsabilidad, es decir, la idea de que efectivamente las madres necesitamos para criar el apoyo, la solidaridad y el reconocimiento de toda la sociedad, esta idea sana, digo, ha sido suplantada por otra concepción de la corresponsabilidad, típica del igualitarismo laboralista, en la que la corresponsabilidad significa exclusivamente implicación paterna. En los sistemas socialdemócratas clásicos de los países nórdicos, que son el modelo, el mejor modelo que ha existido y del que deberíamos seguir sacando ideas, ¿no? Tanto para la verdadera igualdad entre hombres y mujeres como para temas de conciliación, decía, en estos países se daba por supuesto en todas las políticas que el Estado efectivamente era y es corresponsable del bienestar de la infancia y del bienestar de las madres en la crianza. Esto implica que el Estado asume la necesidad de ofrecer prestaciones para este bienestar de las madres y las criaturas. Claro, la conceptualización de la corresponsabilidad exclusivamente como implicación paterna, lo que hace es eliminar automáticamente incluso que podamos pensar o comprender la corresponsabilidad como algo que atañe al Estado.
En realidad, esto tampoco es casual. Esto tiene que ver con el hecho de que España pertenece a lo que en sociología se llaman los estados de bienestar familiaristas. Todos los países del sur de Europa son familiaristas. Posiblemente Argentina y quizá los países latinoamericanos, pues por el vínculo cultural, pues también podrían incluirse en esta tipología. No sé, porque tampoco conozco con detalle la protección social allí, ¿no? Bueno, lo que es curioso de los estados familiaristas es que se caracterizan pues, precisamente por la total ausencia o la miseria de sus políticas de protección social de la infancia y la crianza. La crianza se considera un asunto privado y la responsabilidad es igual de las familias, no concierne al Estado. Bueno, resulta que las lógicas familiaristas pues encajan como un guante a la mano con los criterios del igualitarismo laboralista, ya que ambos criterios lo que hacen es priorizar siempre la protección social de los asalariados, ¿no? Típicamente, antiguamente, el valor sustentador y, como decíamos, hoy en día quien pueda emular ese ciclo vital, pero dejando siempre en los marginadas y sin derechos ni recursos la maternidad. Claro, obviamente el familiarismo, el igualitarismo laboralista actúan en sinergia con las estructuras patriarcales, puesto que desde un punto de vista patriarcal estos criterios tienen la ventaja de reforzar la dependencia de las madres de los maridos y por lo tanto de reforzar la institución matrimonial. Si no existen prestaciones ni recursos para la infancia y para las madres, y además el mercado laboral es hostil a los cuidados, entonces las posibilidades de una familia monomarental de salir adelante son poquísimas, ¿no? Las posibilidades de no caer en la pobreza bueno, son muy pocas. Esto es una amenaza de precariedad muy real que al final lo que hace es operar como un desincentivo muy eficaz para las mujeres, que se lo van a pensar mucho y posiblemente van a desistir de cualquier, de la tentación, digamos, de vivir sin la protección de un hombre, ¿no? Entonces es un desincentivo del divorcio o digamos, refuerza la institución del matrimonio. En los países familiaristas, la maternidad fuera del amparo de la institución matrimonial o de la familia extensa es prácticamente imposible. Aquí sí quiero decir que en los países nórdicos socialdemócratas, sin embargo, hay muchos recursos para las familias monomarentales y, de hecho, el Estado, cuando piensa en las prestaciones para la infancia y para madres o padres, porque, digamos, quien en ese momento se esté ocupando de la crianza, están individualizadas, es decir, se piensa ya no se piensa en la familia como una caja negra, sino que se piensa en los individuos, ¿no? Y se piensa de manera individualizada en las madres. Bueno, esta concepción de la corresponsabilidad como implicación paterna, además de que no da ningún reconocimiento simbólico a la maternidad, pues en lo material tampoco mejora en nada la situación real y concreta de las madres. El hecho de que algunas madres puedan efectivamente beneficiarse de los permisos paternos dependerá íntegramente de la ideología y las actitudes de ese padre receptor de la prestación. Es decir, esto, pues bueno, como nos ha ocurrido siempre a las mujeres, todo depende de cómo se enrolle este señor, ¿no? Bueno, en España, por ejemplo, tenemos un montón de casuística ya de padres que utilizan sus permisos paternos pues, para mejorar su formación, para lograr retos deportivos o de otro tipo, para tener un doble ingreso, hacer un viaje o sencillamente como vacaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí la pregunta es, ¿era esta la mejor manera de invertir el escaso presupuesto de protección social para crianza y para las madres? Bueno,
Aquí, recapitulando, entonces, pues el igualitarismo laboralista es un criterio que es ciego al carácter construido del empleo, ciego a la diferencia sexual y que contempla al mercado como el único librador posible de derechos de ciudadanía. El igualitarismo laboralista aborda el conflicto mercado laboral-maternidad como una cuestión de mala organización o de malas políticas y como algo susceptible de resolución a través de medidas que hagan desaparecer la maternidad pues con una varita mágica como la de los permisos iguales intransferibles, ¿no? Por ejemplo. Pero es que lo que ocurre es que este conflicto no es un problema de mala organización, es un problema estructural, porque esa incompatibilidad, esa exclusión de la maternidad es algo que es propio de las estructuras patriarcales. De hecho, lo que hacen las políticas planteadas desde el igualitarismo laboralista, con ese ningunear y marginar, o sea, como abundar en la marginación de la maternidad, es reproducir el milenario ninguneamiento de la maternidad. Lo cierto es que la visión del feminismo hegemónico, igualitarista, beauvoiriano de la maternidad, en realidad acepta y suscribe esta milenaria incompatibilidad entre lo político y lo materno. Y cuando hablo de feminismo hegemónico en relación a la maternidad, no hablo solo del feminismo ilustrado, en España típicamente sería el del Partido Socialista, sino que también hablo del feminismo posmoderno, inclusivo e interseccional, que en España sería típicamente el de Podemos. Ya que en cuanto a asumir un discurso antimaternalista, ambos feminismos están de acuerdo. Cuando Butler, en El género en disputa, ironiza sobre lo prediscursivo auténtico, o cuando Paul Beatriz Preciado, en su manifiesto contrasexual, propugna la abolición de cualquier lazo de filiación parental natural entre el cuerpo recién nacido y el cuerpo reproductor, en realidad sus discursos están en sintonía con el de Beauvoir, cuando en El segundo sexo identificaba a la madre gestante con una reserva de coloides, una incubadora, un huevo que asusta a los niños y hace reír a los jóvenes. O con lo que nos dice María Pazos, la ideóloga de la PINA, de la Asociación Promotora de los Permisos Iguales e Intransferibles, cuando en su libro Contra el Patriarcado afirma, en contra de toda evidencia biológica, que padres y madres están genéticamente igual dotados para cuidar de las criaturas recién nacidas y que la maternidad biológica como recurso argumental para explicar la diferencia se está debilitando, ya que la maternidad es una circunstancia temporal y minoritaria que afecta cada vez a menos mujeres. Bueno, como vemos, la abolición simbólico-institucional de la maternidad es un objetivo del patriarcado que desgraciadamente desde el pensamiento beauvoiriano muchas veces ha sido favorecida. Actualmente la agenda queer transgenerista, que como sabemos opera a nivel global, está logrando que en las legislaciones de los países se implemente un lenguaje que borra la maternidad como experiencia propia de las mujeres, con expresiones como las que ha comentado antes María, pues personas gestantes, progenitor 1 y 2, alimentar con el pecho en vez de amamantar, o con la falsa afirmación de que existen padres capaces de gestar y de parir. Esta ideología es en realidad el nuevo avatar del milenario dispositivo patriarcal de negación y apropiación de la maternidad. Si ser hombre o mujer se convierte hoy en algo convencional, provisional y construido, entonces el cuerpo sexuado deviene materia prima bruta, lista para ser tuneada, instrumentalizada y mercantilizada en la maternidad subrogada, que es uno de los grandes intereses de todo este lobby queer transgenerista, ¿no?
La agenda queer lo que pretende es la completa, definitiva y radical escisión de la sexualidad y la reproducción humana. Y dentro de esa operación, la desaparición completa de la madre. Y voy a citar para ilustrar esto el comentario en una entrevista de una pareja de 2 varones compradores de 2 niños por subrogación. Dice: yo y mi pareja hemos elegido que nuestros hijos crezcan con 2 padres. En nuestra familia no hay madre y no queremos dar la impresión de que existe una madre por ahí en algún lugar. Es decir, con esto se completa la absoluta y completa desaparición total de las madres. Esta negación radical de la existencia materna es pura violencia patriarcal. Bueno, voy a acabar ya, voy a ir acabando. Desde luego, eliminar las estructuras patriarcales y acabar con la actual organización del trabajo, tal y como lo tenemos organizado en el mercado laboral, desde luego no es un proyecto político a corto plazo, ¿no? O sea, yo sinceramente no... O sea, no, creo que los feminismos cortoplacistas, desde mi punto de vista, no son posibles y no los contemplo como feminismos dignos de tal nombre, vamos. Desde luego, este proyecto de acabar con las estructuras patriarcales es un proyecto a muy larguísimo plazo, ¿no? O sea, desde la antropología esto se ve muy claro. Estamos hablando de siglos. No sé si de milenios, pero quizá también, no sé. Cualquier atajo a este gran proyecto universalista de dignificación de las vidas de las mujeres no puede ser más que opresión y explotación para unas y una emancipación falsa y relativa para otras. En la nueva reconfiguración del patriarcado actual, la maternidad va a tener aún menos entidad social de la que ha tenido hasta ahora. Hoy, gestar, parir y amamantar devienen fenómenos biológicos intrascendentes, sin más significación social que aquella que las personas que manejan el discurso quieran darle. Tal y como soñaron los Barulla de Nueva Guinea y todos los grandes filósofos y pensadores creadores del orden simbólico patriarcal, la maternidad hoy se ha convertido en un recurso natural a explotar. Este panorama terrorífico de deshumanización misógina ya está aquí. La negación del estatuto político, de un estatuto político, la maternidad es el fundamento del patriarcado. Y por eso, desde mi punto de vista, solo una agenda que coloque a la maternidad en el eje del sujeto político del feminismo puede ser capaz de erradicar el patriarcado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por esta maravillosa exposición con la cual converjo absoluta y profundamente. Eso fue lo que me llevó a mí al feminismo de la diferencia, a partir de mi propia experiencia materna, ¿no? Que no tenía lugar ni en el sistema ni en el feminismo también. Lo materno sigue siendo un obstáculo, el tabú del feminismo mismo, y sobre todo del feminismo igualitarista, bubariano, y mucho peor en el transgenerismo, que es un transhumanismo. El transfeminismo es un transhumanismo, necesita individuos que nazcan de un repollo, que no nazcan de la madre, necesita individuos que no nazcan apegados al cuerpo de la madre, porque justamente ese desapego es lo que los convierte en materia prima para el sistema. Lo que yo estoy observando, y esto está bajando de Naciones Unidas, de la CEPAL, en este momento para toda Latinoamérica, para Argentina a través de un proyecto de ley, para toda Latinoamérica a través de la CEPAL y de Naciones Unidas, es que hoy la explotación no es solo de la madre biológica. Hoy hemos logrado reconocer la función social de la maternidad, pero sin madres, sin maternidad, a título de cuidado.
Entonces, lo que tenemos hoy en la CEPAL y en un foro de ONGs financiadas por corporaciones internacionales y por todas estas agencias satélites de la ONU con una fuerte financiación corporativa, es que justamente la operación que yo estoy viendo es apropiarse de esa función social del cuidado para convertirla en un derecho humano universal. Ese es el objetivo, de manera tal que el Estado nos asegure el acceso a todos como un derecho universal, y ese aseguramiento entonces está gestionado por el mercado. El mercado, la expansión del sistema capitalista, opera a través de los derechos humanos que el Estado nos garantiza. Entonces, lo que tenemos es un reconocimiento de un estado de cuidado, un estado que cuida, todo el mundo cuida, todo el mundo necesita ser cuidado, una economía del cuidado, pero sin madres. Es decir, se les paga a las mujeres en tanto y en cuanto entren al sistema laboral, al sistema de empleo, se reconoce la función social del cuidado, pero sin madres. No se paga, no se retribuye el trabajo materno. Te leo a ver si encuentro, porque es fantástico, las formulaciones de los mismos documentos en torno a la CEPAL a los que estamos teniendo acceso. Visibilizar, dice, por ejemplo, los efectos multiplicadores de la economía de cuidado en términos de bienestar como un sector dinamizador de la economía para la recuperación con igualdad, equidad y sostenibilidad. Es decir, se reconoce al cuidado sin madres como un fenómeno económico, pero en tanto y en cuanto no lo realizan las madres, en tanto y en cuanto quede entregado al mercado y quede el mercado introducido entonces en las casas. Lo paradójico de esto es que en los relatos estos que tenemos, populistas que tenemos en América Latina, esto se hace pasar por anticapitalista, antisistema, antineoliberal, lo mismo que la ideología queer, ¿no? Nos vende el sexo, no, y se hace pasar por antisistema y antiliberal. Entonces, una cosa desopilante, más misógina, imposible, y sí, coincidimos en que esto es realmente un retroceso inaudito, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, estos criterios lo que hacen es que los cuidados son algo a favorecer, bueno, a venerar, a legitimar, en todas las personas, también en los padres, también en cualquier agente social, excepto las madres. Es decir, como esa gran barrera, ese gran tabú sigue siendo las madres, ¿no? Y aquí lo que es muy interesante desde la antropología es, a veces es realmente sorprendente los paralelismos tan impresionantes que hay entre estos discursos del igualitarismo laboralista o del discurso queer, y algunos discursos, bueno, de mitos, pues eso, etnoteorías de la procreación, o en las que claramente se ve que hay una rivalidad con lo materno, una especie, yo diría, de envidia del útero, de un deseo de siempre devaluar, minimizar, ningunear, ¿no? Entonces, claro, en estos pueblos, en estos mitos de estos pueblos horticultores o de pueblos, digamos, sin escritura, pues de alguna manera esto se expresa a veces de una manera muy naif, ¿no? Muy sencilla, y que a veces es muy claro este deseo de usurpación y de ninguneamiento, ¿no? Entonces, a mí a veces me deja realmente... Y bueno, esto es parte de mi tesis, ¿no? Esto quiero dedicar mi tesis, porque o sea, es realmente alucinante ver o sea, es como ver las tripas del patriarcado. O sea, cuando tú ves que coinciden los discursos de pueblos sin escritura y los de las grandes instituciones internacionales actuales con el discurso queer, es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, es muy interesante. Claramente, como dice Vigaray, el patriarcado se funda en el borrado, en el desarraigo
del origen materno. Y se usa hoy la idea esta de biologicistas, nos llaman biologicistas, o nos llaman, o se habla de desbiologización de la maternidad. Si están tan biologizados, yo los invitaría a que se reproduzcan por autopercepción, ¿no? Algunos. Pero además de esto, detrás de esto desbiologizante, lo que hay es la profunda disociación de la persona humana, de la función materna, del vínculo materno-filial como vínculo biopsicosocial y espiritual. Lo que hay ahí no es un pedazo de carne, no es una función biológica, es una persona humana que llamamos mujer, en la integridad de su identidad sexual en tanto que mujer y de su identidad personal sexual en tanto que mujer. Le voy a dar la palabra a Elena Viso, que es también especialista en estos temas y tiene algo para preguntarte. Bueno, felicitaciones, Patricia, por tu trabajo, tu investigación es apasionante. Gracias. Yo estoy investigando desde hace 3 años el origen del libro Speculum de Irigaray, en oposición. Yo soy psicoanalista, me doctoré en psicología en la Universidad de Buenos Aires, y estoy investigando la dialéctica, la crítica de Irigaray a Lacan y a Freud en Speculum. Este año va a salir publicado en el Congreso de Psicología de la UBA un paper que escribí que se llama El estatuto de sujeto de una mujer en el parto. Porque encuentro que el acto de dar a luz, que yo concibo como un acontecimiento, en el sentido del acontecimiento en Deleuze, y en el campo de la ética, estuvo borrado o omitido por la teoría de Lacan, un psicoanalista y clínico en particular, que en algunos momentos de su obra omite referir al parto desde la perspectiva de una mujer. Claro. Habla de la placenta caduca, habla, de hecho en su tesis doctoral Lacan habla de un brote psicótico a causa del puerperio, o sea, no era ajeno a su práctica médica y psiquiátrica y psicoanalítica que el parto tiene una dimensión, un impacto en el sujeto, en la mujer en tanto sujeto, no era ajeno ni a su mundo teórico ni a su mundo clínico. Sin embargo, está omitido, tanto en Freud como en Lacan, referir al parto como en su dimensión ética, como acontecimiento. Entonces yo lo que hago es, brevemente, sucintamente, en un artículo académico, argumentar por qué una mujer, en el acto de parir, es un sujeto en su dimensión ética. Quería preguntarte, porque otra cuestión que también aparece en el referido al psicoanálisis cuando hablas de la envidia de la maternidad, la envidia de la maternidad está planteada por Karen Horney, que era contemporánea de Freud. Envidia de amamantamiento, embarazo, parto y crianza. Es una envidia que ella había detectado en su clínica con sus pacientes varones. El acto de parir, cuando vos escribís a estas mujeres que alquilan sus vientres a hombres, los hornitos, ¿no? El poder concebir el parto en su dimensión ética, en su dimensión de acontecimiento, se opondría a esta contratación, esta mercantilización de la gestación. Quiero decir, poder desarrollar éticamente, filosóficamente, el parto en su dimensión ética, se opondría, cuestionaría este operativo de mercado de mercantilización de vientres. ¿Se entiende? Sí. Bueno, mira, primero te quería decir que en lo que tú estás trabajando del tema del parto desde un punto de vista filosófico, hay una compañera de la Complutense, Estela Villarmea, que ha trabajado en este tema, ¿no? Ella un poco estudia, pues eso, cómo es filósofa y cómo, por un lado, los filósofos a lo largo de toda la historia de la filosofía han usado eso, la gestación y el parto como metáfora, y sin embargo los verdaderos partos y las verdaderas gestaciones de las mujeres poquísimo o casi nada aparecen en la teorización filosófica, ¿no?
Bueno, yo creo que en todo este tema de la usurpación, ¿no? Es clave el tema de la... o sea, esta intención, esta envidia del útero, esta intención patriarcal de apropiación de la criatura, porque ellos quieren apropiarse de estas vidas que producen las mujeres y que ellos no pueden producir, ¿no? Ellos no pueden producir otro pequeño yo y entonces necesitan no tienen otro remedio que hacerlo a través de las mujeres, ¿no? Bueno, la ruptura de la díada madre-criatura, esa unión, ¿no? esa relación simbiótica de la madre-criatura ha sido típicamente un poco el objeto de, o sea, algo que se ha querido romper, ¿no? que en el patriarcado siempre ha querido como intervenir ahí y romperlo de una u otra manera, ¿no? Porque además, si se rompe esa relación simbiótica, esa relación intensa madre-criatura, pues hay una carencia, ¿no? Las criaturas carenciadas, ¿no? O sea, los sistemas patriarcales, en cierto modo, hay Casilda, no sé si conocéis a Casilda Rodríguez, ella ha escrito sobre este tema, ¿no? Como Casilda Rodríguez. Es decir, la producción de criaturas carenciadas a las que se les ha roto ese vínculo madre-criatura, una ruptura temprana, ¿no? del vínculo madre-criatura, produce criaturas carenciadas que son mucho más fáciles de dominar y son mucho más fáciles de, digamos, de ser objeto de la represión y de ser utilizadas en los sistemas patriarcales, pues ya sea para la guerra, ya sea para el trabajo. Digamos que esta ruptura, esta producción de la carencia, ¿no? Que también tendría que ver con lo de con las máquinas deseantes, el Edipo, ¿no? Toda esta cuestión de producir criaturas carenciadas, ¿no? Básicamente. Bueno, y la demonización de la maternidad, de las madres, es curioso también, o sea, igual que los filósofos, por un lado usan la metáfora, pero por otro lado nunca hablan de las maternidades concretas. No sé, estaba pensando mientras comentabas esto también, la cantidad de películas que se producen en España, en todas partes, de madres malvadas, perversas. Últimamente a mí me ha parecido como que hubiera incluso una especie de epidemia de películas en las que hay madres desnaturalizadas, que se decía antes, ¿no? O sea, madres que rechazan a las criaturas, ¿no? Que ellas mismas rechazan este vínculo con las criaturas. Yo creo que esto es muy tramposo porque en la realidad, aunque existen obviamente casos de madres que rechazan a las criaturas, en realidad son siempre casos, digamos, escasos y siempre con circunstancias bastante especiales y problemáticas. Entonces, el hecho de que en la cultura, en el cine, estos casos sean tan abundantes, pues da mucho que pensar también, ¿no? Sí, el auge de Medea, el elogio de Medea. Sí, 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 sí. Sí, es impresionante cómo el vínculo materno no tiene traducción política, no tiene traducción social, no tiene traducción económica. Es decir, ¿dónde está traducido en la cultura ese vínculo materno-filial del apego, ¿no? Y claramente el sistema necesita individuos desapegados de su propio cuerpo, porque el propio cuerpo empieza en la madre. Entonces, desapegados de su propio cuerpo para que después puedan extirparlo, amputarlo, comercializarlo, es decir, como si la persona estuviera en la mente autoperceptiva y el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo desapegado, desafectado, sea más fácil de manipular. Esto es lo que hacen todos los sistemas
capitalistas y patriarcales. Vamos a una última pregunta de Daniel, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo y la verdad seguiríamos 3 horas más, pero bueno, no queremos extendernos demasiado. Vamos a la última pregunta de Daniel. ¿Tenés la palabra? Creo que Daniel se cayó del sistema. Lamentablemente se fue Daniel que quería hacer otra pregunta. Una lástima. Bueno, vamos entonces al cierre, así no nos extendemos más. Patricia, si tus 2 últimas palabras finales. Bueno, quería, lo que estábamos comentando, o sea, lo de la carencia, es que claro, efectivamente, si si la maternidad, la vivencia de la maternidad, sobre todo en las primeras etapas, ¿no?, es atacada, entonces se produce esta carencia y se producen estos individuos mucho más fáciles de someter, ¿no? Bueno, yo creo que ya está bien. La banalización de la experiencia materna que tenemos las mujeres para entregarla a los cuerpos gestantes, escrotoportantes y demás, para borrarnos y para impedirnos reconocernos y potenciarnos en tanto que madres. La maternidad es una experiencia potencializante de las mujeres, es una experiencia deseada. Cuidar es un derecho que las mujeres queremos tener y que el Estado lo garantice y que el Estado pague nuestro trabajo, que nos pague a nosotras, no al mercado, que nos pague a nosotras en tanto que madres. Yo creo que, bueno, esa es la conclusión final. Te agradezco enormemente, Patricia, tu tiempo, agradezco al Instituto de Géneros, a la cátedra, al apoyo tecnológico, y te volveremos a invitar para seguir escuchándote. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Y gracias a la audiencia. Muchas gracias, muy